Amada familia, buena tarde, gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador para todos ustedes. Amén. Vamos a continuar estudiando el libro de Job. Acompáñenme, por favor, al libro de Job. Y confirmamos que este libro, que entra dentro del género de los libros de la Biblia de sabiduría, obviamente nos ha ido mostrando la sabiduría de Dios y nuestra necedad. Sigue el Señor hablándonos en el libro de Job, capítulo 39 de la Santa Palabra de Dios. Escrito está en la palabra del Señor. Job 39. ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? ¿Puedes contar los meses de su gestación o conoces el tiempo en que han de parir? Se encorvan, paren sus crías y se libran de sus dolores de parto. Sus crías se fortalecen, crecen en campo abierto, se van y no vuelven a ellas. ¿Quién dejó en libertad al asno montés? ¿Y quién soltó las ataduras del asno veloz? ¿Al cual di por hogar el desierto y por morada la tierra salada? Se burla del tumulto de la ciudad, no escucha los gritos del arriero. Explora los montes buscando su pasto y anda tras toda hierba verde. ¿Consentirá en servirte el búfalo o pasará la noche en tu pesebre? ¿Puedes atar al búfalo con coyundas para el surco o rastrillará los valles en pos de ti? ¿Confiarás en él por ser grande su fuerza y le confiarás tu labor? ¿Tendrás fe en él de que te devolverá tu grano y de que lo recogerá de tu era? Baten alegres las alas del avestruz, ¿acaso con el ala y plumaje del amor? Porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los pueda aplastar o una bestia salvaje los pueda pisotear. Trata a sus hijos con crueldad, como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente, porque Dios le ha hecho olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. Pero cuando se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Das tú al caballo su fuerza? ¿Revistes su cuello de crines? ¿Le haces saltar como la langosta? Terrible es su formidable resoplido. Escarba en el valle y se regocija en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Se burla del temor y no se acobarda, ni retrocede ante la espada. Resuena contra él la aljaba, la lanza reluciente y la jabalina. Con ímpetu y furor corre sobre la tierra y no se está quieto al sonido de la trompeta. Cada vez que la trompeta suena, como que dice ¡ea! Y desde lejos olfatea la batalla, las voces atronadoras de los capitanes y el grito de guerra. ¿Acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila y hace en las alturas su nido? En la peña mora y se aloja, sobre la cima del despeñadero, lugar inaccesible. Desde allí acecha la presa, desde muy lejos sus ojos la divisan. Sus polluelos chupan la sangre y donde hay muertos, allí está ella. Entonces continuó el Señor y dijo a Job:
¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Entonces Job respondió al Señor y dijo: he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Una vez he hablado y no responderé, aún 2 veces y no añadiré más. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta y dijo: ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tienes tú un brazo como el de Dios y truenas como una voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y dignidad y vístete de gloria y de esplendor. Derrama los torrentes de tu ira, mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Amén. Amado Padre Celestial, escuchamos tu palabra y reconocemos tu poder, tu santidad, pero también nuestra necedad y nuestra bajeza, nuestra pecaminosidad. Somos indignos de que tú nos hables, pero a ti te ha placido, Señor, enviar a tu Hijo Jesús. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Gracias te damos por Jesucristo, tu Hijo. Gracias que en la cruz quitó el poder de nuestra necedad, nos libró de las mentiras del mundo y de la esclavitud en que nos tenía el diablo. Gracias que Él pagó en nuestro lugar por nuestros pecados y nos dio paz contigo, habiendo sido ya justificados en Él por medio de la fe. Gracias que nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó al tercer día de los muertos, y algo totalmente incomprensible para nosotros, pero recibido por esta revelación de la fe del Hijo de Dios que en Cristo y por tu Santo Espíritu nos ha sido dado. Ahora, Señor, recibimos tu palabra con temor y reverencia, sabiendo que eres fuego consumidor. Háblanos, Señor, y danos oídos para oír y ojos para ver la grandeza de tu amor y tu misericordia, que en Cristo Jesús nos has mostrado una y otra vez. En su santo nombre te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Gracias. Sigue el Señor hablando con Job. Y en este capítulo 39 lo que vamos a ver es que pone algunos animales, le muestra algunos animales. Y no solamente le muestra algunos animales, sino que también le muestra algunas características muy particulares de ellos. Y que esas características aún vienen de parte de Dios. Y Dios cuestiona a Job. Primeramente en el versículo 1 del capítulo 39. ¿Conoces tú el tiempo en que paren las cabras monteses? Le hace una pregunta muy específica sobre la vida de las cabras monteses. ¿Qué tiempo tienen para parir las cabras monteses? Yo no sé, tú y yo conocemos que un ser humano tarda 9 meses en que es concebido y nace, pero los gatos, los peces, todo tipo de animal en la faz de la tierra tiene diferentes tiempos. Y
Es asombroso cómo, por ejemplo, tú lo has visto si tienes mascotas como gatos o perros. ¿Te has dado cuenta cuán corto es el tiempo de embarazo y cuántas crías, cuántas camadas pueden tener de animales? Pero tú no lo sabes hasta que tienes un animal embarazado en tu casa y que lo ves, que te toca verlo parir. Y como quiera te quedas asombrado de cómo todo lo hace la mamá y cómo libera a la cría. O si nace muerta, también la vas a ver cómo se la come. Y repito, aquí le cuestiona a Job: ¿conoces el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Has observado el parto de las ciervas? Dos preguntas que le hace, el tiempo y la otra. ¿Al menos has observado a las ciervas y su parto? Versículo 2, ¿puedes contar los meses de su gestación o conoces el tiempo en que han de parir? Se refiere obviamente de las ciervas, ya habló de las cabras monteses y ahora de las ciervas. Y fíjense cómo les está hablando del ser concebidas y el tiempo en que llegan a este mundo. Y sabemos obviamente que la respuesta de parte de Job sería no lo sé. Pero todas esas preguntas que pueden parecernos como, ¿y esto de qué se trata? Fue exactamente los mismos cuestionamientos que Job mostró a lo largo de su vida con respecto de Dios. O sea, Job lo único que mostró en todos sus discursos con sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, lo único que mostró fue su ignorancia de Dios. Y lo único que está haciendo el Señor desde la A, E, I, O, U, que fueron las primeras letras que nos enseñaron. Bueno, en mi generación me acuerdo que esas fueron las primeras letras, las 5 letras, las vocales, y después nos enseñaron el abecedario, y fuimos paso a paso hasta que pudimos leer un libro. Pero empezamos con que ese oso se hace así, ese oso es, y mi oso, y el oso, y podemos recordar algunas lecciones o las cancioncitas de 2x1, 2, 2x3, 6, 2x4, 8, 2. Y aprendimos tantas cosas que nos fueron mostradas en su tiempo a nuestro entendimiento, conforme a la madurez que teníamos para recibirlo. Job mostró una insolencia grandísima al hablar de alguien que solamente de oídas lo había oído. Y le está, repito, hablando de las vocales de la naturaleza. Le está mostrando a Job, le está hablando de las cosas esenciales de la naturaleza. Llega un animal, nace, crece, se reproduce y muere. Y está hablándole de algunos de los animales comunes que puede él conocer. Va a terminar hablándole de 2 monstruos que difícilmente va a poder haber conocido Job. Pero le está hablando de los más sencillos, de los más comunes, que tal vez obviamente tú y yo podemos ver en fotografía o ver videos de ellos. Pero se fijan que tiene que ver con la gestación, con el embarazo, con el dar a luz. Dice en el versículo 3 acerca de esas siervas: se encorvan, paren sus crías, se libran de sus dolores de parto. ¿Qué hacen las crías de las siervas? Dice, sus crías se fortalecen, crecen en campo abierto. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto el Bambi famoso nacer, por lo menos en videos? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto correr a esos cervatillos? Y nos dice aquí el Señor,
que cuando esas crías de esos venaditos se fortalecen en campo abierto, se van y no regresan a ellas. No regresan a sus madres, ya no vuelven a ellas, se van, buscan su independencia. Como obviamente los propios hijos en muchos de los casos, que no quieren saber nada sino tener la edad adulta para irse de sus padres y no vuelven a ellas. Versículo 5. ¿Quién dejó en libertad al asno montés y quién soltó las ataduras? Ahora, le pregunta primero sobre cuestiones de tiempos, de embarazos y de parir, dar a luz. Ahora le pregunta, ¿quién soltó las ataduras de los asnos? Del asno veloz, del asno montés. Versículo 6, al cual di por hogar el desierto y por morada la tierra salada. O sea, ¿quién soltó? ¿Quién los hizo libres para que anduvieran ahí en lugares desiertos, en tierras? ¿Quién lo hizo? Obviamente la respuesta, Job la desconoce y tú y yo sabemos bien que hay una sola respuesta en todo esto, que es Dios el Señor. Dios el Señor. ¿Quién mantiene nuestros corazones latiendo el día de hoy? Es Dios el Señor. ¿Quién abre los oídos para que podamos recibir la palabra y llegue a nuestra conciencia y la alumbre con el poder de la gracia que hay en Cristo Jesús? Es Dios el Señor. ¿Quién trae a un muerto a vida a través de la palabra por medio de la cual es engendrado Cristo, el Hijo de Dios? Y viene aquella persona muerta en sus delitos y pecados a conocer la vida verdadera que es en Cristo Jesús. Es Dios el Señor por medio de su Espíritu y el poder de su palabra viva. Y sigue hablando Dios con Job acerca de ese asno. Ese asno, versículo 7, se burla del tumulto de la ciudad. No escucha los gritos del arriero. ¿Cuál es una característica del asno? ¿Cuál? Su necedad, su terquedad. ¿Qué es lo que le dicen a un niño cuando fracasa y cuando está batallando tanto en la escuela? Por lo menos en aquellos tiempos de nuestra infancia, de muchos de nosotros, en estos tiempos, yo creo que no se puede decir al niño, eres un burro, y ponerlo como recordemos aquellas imágenes donde lo ponían en un rincón, en un banco y con orejas de burro, por lo necio, por lo insensato, porque no hacen caso de lo que se les pide que hagan. Obviamente en este momento sería discriminatorio, en estos momentos puede ir alguien y meterlo ante la ley y acusarlo cualquier padre, porque hoy no se toquen a los hijos, no se diga, obviamente son personas que se les debe tener un respeto, pero ¿qué de nosotros con nuestro Dios el Señor? ¿Cuánto no le faltamos al respeto con nuestros pensamientos diariamente? ¿Cuánto no ofendemos el nombre de Dios, los que ya nos ha sido dado como revelación de su gloria? ¿Cuántas veces con nuestras palabras, cuando estamos en un ambiente no cristiano, y cuántas veces el nombre del Señor prácticamente es blasfemado? El nombre santo, santo, santo de Dios el Señor. Cuando alguien maldice a Dios, cuando alguien habla y se burla de Jesús, y sin embargo tú te quedas callado. ¿Por qué? Porque Él no sabe que yo soy de esos, de Dios el Señor. Y habla de ese animal a Job, se burla del tumulto, no escucha al arriero. Dice en el verso 8 acerca del asno montés, explora los montes buscando su pasto y anda tras toda hierba verde. Es espontáneo, es el asno en forma natural, va y busca su alimento. Ahora cambia a otro animal y ahora le habla del búfalo. Ustedes saben, el búfalo, una característica es su fuerza, su fuerza. Recuerdo de mis animales preferidos cuando era niño,
Sí, de todos eran dos, uno era el búfalo y otro era el perro salchicha. Y siempre tenía un búfalo y alguna vez tuve un perro salchicha, pero búfalo me acuerdo que conseguí varios, porque para mí lo que representaba el búfalo era mi animal favorito. Y aprendí de niño que los búfalos prácticamente no ven a los lados, ven una sola y se lanzan con fuerza. Y lo único que tienen están aferrados a algo. Y no me pregunten por qué del perro salchicha, pero no era porque me gustaran los hot dogs. Consentirá, dice, consentirá, le hace una pregunta a Dios a Job. ¿Acaso el búfalo va a aceptar servirte? ¿Acaso el búfalo va a aceptar servirte? ¿Consentirá en servirte el búfalo? ¿O pasará la noche en tu pesebre? ¿No notan un tono de ironía, de burla? O sea, vas a ser tú, Job. ¿Por qué está hablando así con Job? ¿Cómo habló Job de Dios? ¿Cómo habló Job del Señor Todopoderoso? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Acaso no hemos oído cómo lo ha hecho? ¿Acaso no hemos visto nuestro grado de necedad que aún siendo cristianos, cómo tomamos decisiones donde hablamos con media verdad? Y estamos conscientes porque el Espíritu Santo nos dice que en este momento estamos poniéndonos del lado del padre de toda mentira. Cuando nosotros tenemos motivos ocultos para lo que hacemos y aún así nos atrevemos, como Job lo hizo, con una arrogancia tal, con una presunción tal. ¿Consentirá en servirte el búfalo o acaso pasará la noche en tu pesebre? ¿Puedes atar al búfalo con coyundas? ¿Para qué? ¿Qué son las coyundas? Las coyundas son las de los bueyes para trabajar en tu agricultura, en tu sembradío, para hacer los surcos, para que la semilla caiga y produzca fruto y tú tomes ganancia. ¿Acaso vas a hacer eso con los búfalos? ¿Les vas a poner coyundas? ¿Los vas a meter en tus surcos? Versículo 10 dice, rastrillará los valles en pos de ti. O sea, los búfalos van a seguir tu camino, así como lo hacen aquellos animales, los bueyes, que va el arriero adelante cuando no había estos tremendos avances tecnológicos que hay ahora. Y a la antigua, ustedes saben, en el campo lo sigue haciendo la gente así. Agarrarás los búfalos, los pondrás que caminen haciendo surcos detrás de ti. Repito, es la ironía total. Vemos aquí cómo el Señor quiere sacudir a Job. Confiarás en él, en el búfalo, versículo 11, por ser grande su fuerza, y le confiarás tu labor. O sea, pondrás tu confianza en que el búfalo va a hacer lo que te toca a ti. Versículo 12, tendrás fe en él. Fíjense nada más lo que está diciendo el Señor a Job. Pondrás fe en el búfalo de que él te devolverá tu grano y de que lo recogerá de tu era. O sea, que era todo aquello que trae producción en la agricultura. ¿Crees que lo hará el búfalo para ti? Repito, en cada animal, lo único que está haciéndole ver a Job no solamente es su desconocimiento, sino le está hablando con cosas sin sentido común. Totalmente imágenes necias, totalmente imágenes imposibles. Alguna vez vi el título de un libro, hace muchos años, que hablaba del hombre domando a Dios, como si fuera una bestia salvaje que pudiera ser domesticado. Había otro título de otro libro muy famoso,
Dios ha muerto. Como si realmente pudiese matarlo la insensatez de esos títulos, de esos libros. El problema es cuando el creyente del siglo XXI piensa de esa manera acerca de Dios, cae exactamente en los juicios que cometió Job, en la necedad de la insensatez. Y el problema es, repito, a Job no se le había revelado el Señor como su Dios, pero un verdadero creyente del siglo XXI, el Señor Dios se ha revelado a nosotros. Jesucristo vino en carne, en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Jesucristo se manifestó como el Hijo del Hombre. Jesucristo anduvo entre nosotros y fue tentado en todo, pero la palabra claramente dice en Hebreos 4:14 al 16 que Jesús no pecó, pero fue tentado en todo y sin pecado. Y lo hizo para poder tener misericordia de nosotros, para poder ser partícipe de esa paciencia, de estar teniendo misericordia y misericordia y misericordia, y que pudiésemos nosotros acceder a su misericordia nueva cada mañana, porque en Cristo Jesús ya nuestros pecados pasados, presentes y futuros ya fueron lavados, ya fueron quitados de la santa, santa, santa faz del Dios Todopoderoso, que es el único juez justo, que juzga todo pecado, es lento para la ira, pero no es sin ira. Él es grande en misericordia, lento para la ira, pero que no deja por inocente al culpable. Mis amados hermanos, es grande la responsabilidad de que el nombre de Jesucristo haya sido invocado sobre nosotros. Pero cierto es que así como las imágenes que le está dando el Señor a Job para mostrarle lo necio de su conducta, lo insensato de sus palabras, nosotros debemos de vernos cuestionados también cuando esperamos que Dios haga la obra y nosotros pongamos nuestra fe en lo que sabemos, nuestra fe en lo que tenemos o nuestra fe de los que conocemos. Mis amados, es tal la arrogancia nuestra como hijos de Dios que no dependemos de su gracia, y el trono está abierto y las riquezas están ahí y nos han sido dadas para vivir en ellas y para tener temor de Dios, y andando en el temor de Dios podemos vivir verdaderamente con sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El Señor está cuestionando a Job con esta imagen del búfalo, que siendo una bestia salvaje de mucho poder, jamás lo podrá meter a ser un animalito domesticado para que trabaje para él en el campo. Luego habla del avestruz en el versículo 13. Baten alegres las alas del avestruz. Y hace una pregunta: ¿acaso con el ala y plumaje del amor? Fíjense cómo empieza el argumento de parte de Dios. El avestruz hace sus alas, ¿y acaso sus alas son el plumaje del amor? Hace una pregunta a Job. Ahora vean lo que le continúa diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto el Señor? Porque abandona sus huevos en la tierra y sobre el polvo los calienta. Se olvida de que algún pie los pueda aplastar o una bestia salvaje los pueda pisotear. Se olvida. Los avestruces son de los animales que más se olvidan. Hay unas, como tú y yo hemos visto, las gallinas, que no están todo el tiempo, y algunas aves, pero no es el caso del avestruz.
esa las deja y las abandona y va y empolla y las sigue abandonando y todo. Dice versículo 16, trata a sus hijos con crueldad como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente. O sea, si empollarlos funciona y trae a luz, y si no, no importa. Y si nacen y se realizan o no, no importa. Son crueles las avestruces con sus propios crías. Y ustedes saben también que es un problema las avestruces. Gracias a Dios que hay tanta reproducción en granjas especiales de avestruces. Pero aquí el punto es, veamos, repito, cómo confronta el Señor. A ver, y le dice, ¿esas alas del avestruz son de amor? Esa fue la pregunta que le hizo. Y después le da la contraparte. Es un ave cruel. Repito, todo este discurso de parte del Señor, lo único que está mostrándole a Job es cómo está su corazón. ¿Quién es Él? Mis amados hermanos, cada día que nos exponemos a la palabra de Dios, nos damos cuenta cada vez más quién es Él y quiénes somos nosotros. No es algo que nos fue dado nada más en el momento de nuestra salvación. Conforme caminamos con el Señor, vamos viendo qué grande es el abismo de nuestra necedad contra su sabiduría, de nuestra bajeza y pecaminosidad contra su santidad. Y aún ahí vemos en esa distancia que se hace cada vez más clara y más grande, vemos también la grandeza de su amor siendo derramado en nuestros corazones desde aquella cruz. Y ahora por la verdad de que el mismo Espíritu Santo ha hecho en nosotros una morada para santificarla, porque Él es santo y ya estamos en Él como hijos santos y amados. Así nos ve el Señor por medio de Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión al trono y su intercesión es permanente. En Cristo, por su nombre, estamos cubiertos desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad. Somos el pueblo escogido por Dios. Con todo, repito, y nuestros defectos de nuestra carnalidad y hombre caído, residuo de pecado en nosotros. Cuando habla Job, el Señor con Job, en el versículo 17, da una explicación de lo que pasa con la avestruz y su crueldad. Dios le ha hecho al avestruz olvidar la sabiduría y no le ha dado su porción de inteligencia. O sea, Dios es Dios. Versículo 18, pero cuando se levanta en alto, el avestruz, está hablando del avestruz, cuando se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Y ahora toma el tema del caballo. Versículo 19. Job, a ver, ¿das tú al caballo su fuerza? ¿Das tú al caballo su fuerza? ¿Revistes su cuello de crines? ¿Le haces saltar como la langosta? Terrible es, verso 20, terrible es su formidable resoplido. Escarba en el valle, se regocija en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Le está mostrando a Job, en aquellos tiempos las batallas eran a caballo. En aquellos tiempos era cuerpo a cuerpo y a caballo y a pie y con espadas y con jabalinas. Y lo que le está hablando es, date cuenta de su fuerza, pero también de su valentía, que no le hacía nada, no había nada que lo parara. Versículo 22, se burla del temor y no se acobarda ni retrocede ante la espada. ¿Cuántos de nosotros hemos visto, por lo menos en películas,
las batallas de aquellos tiempos. ¿Y cuándo hemos visto así que dos ejércitos a caballo vienen y gritando y tocando trompetas y gritando y con la espada desenvainada? ¿Y cuántos hemos visto que los caballos se amarran y se retroceden los ejércitos? ¿Cuándo hemos visto eso? Jamás. Jamás. Hasta que no trae muerto su jinete o hasta que no son ellos mismos atravesados por las armas. Porque aquí lo dice, se burla del temor y no se acobarda, ni retrocede ante la espada. Versículo 23, resuena contra él la aljaba, la lanza reluciente y la jabalina, con ímpetu y furor corre sobre la tierra y no se está quieto al sonido de la trompeta. Versículo 25, acerca del caballo de guerra, obviamente se está refiriendo a él. Cada vez que la trompeta suena, como que dice, ¡ea! Y desde lejos olfatea la batalla, las voces atronadoras de los capitanes y el grito de guerra. Mis amados hermanos, es toda una imagen de los caballos de guerra. Ahora, ¿quién los hizo así? Cada uno de estos animales de los que he hablado, ¿quién los hizo así? Sino Dios. ¿Quién los hizo que fueran para tales hechos, para tales actos, para tal servicio al hombre, como en este caso? Dios. Y le está hablando simplemente de lo más terrenal que puede haber, como es la creación. Ahora le habla del gavilán. Versículo 26, ¿acaso, recordemos que está hablando con Job, acaso por tu sabiduría se eleva el gavilán? ¿Acaso extendiendo sus alas hacia el sur? ¿Acaso a tu mandato se remonta el águila? ¿Se fijan la primera pregunta en el 26? ¿Tienes tal sabiduría para manejar al gavilán y hacer lo que haga lo que hace? ¿Esa es tan grande tu sabiduría? ¿O es tal tu señorío que cuando le das la orden, el águila se remonta y hace en las alturas su nido? O sea, ¿tienes autoridad como para ordenarle al águila lo que haga? Y vuelvo al punto. A Jesús, el Hijo de Dios, simplemente el Padre envió a su Hijo y el Hijo vino a la tierra y habitó entre nosotros. Jesucristo no vemos en ningún lado de la verdad que tenemos de parte de Dios en la Biblia. En ningún momento vemos que el Señor se haya resistido. En ningún momento vemos que cuando el Señor murió y resucitó, en ningún momento vemos que el Espíritu Santo se resistió a ser enviado a habitar en hombres tan necios, en mujeres tan iguales que los hombres. En ningún momento se resistió el Espíritu Santo. ¿Cuánto el Espíritu Santo en los hijos de Dios aguanta? ¿Cuánto el Señor nos dice por medio de las cartas de Pablo? No contristen al Espíritu Santo con el cual han sido sellados para el día de su salvación. Mis amados, ¿cómo lo contristamos los hijos de Dios al Espíritu de Dios? Cuando nos ponemos a andar en las obras de la carne y cuando no queremos escuchar la suave voz del Espíritu Santo que nos dice, alto ahí. No nos va a dar una orden tajante, pero nos va a dar un susurro. El Señor tiene paciencia con nosotros, pero llega el momento cuando esa paciencia de gracia es quitada y es suspendida. Y el Señor dice en Romanos capítulo 1 que nos entrega
a la necedad, que queremos ser necios, entrega a los que quieren ser necios. Vean conmigo ese pasaje, por favor, en Romanos 1. Porque estamos hablando de animales que se someten a la sabiduría de Dios y a la ordenanza de aquello para lo que fueron hechos. Mis amados, yo te recuerdo que el hombre fue hecho, es el único ser sobre toda la tierra, ser viviente, hecho a imagen y semejanza de Dios. Los animales, ninguno de ellos fue hecho a imagen y semejanza de Dios. El hombre fue hecho y puesto en la tierra para mostrar la gloria de Dios y para ser un reflejo de su gloria y para mostrar que hay un Dios que existe, creador de todo y Señor de todo. Pero nosotros en nuestra necedad, en nuestra rebeldía, nos hemos desviado como lo hizo Adán y Eva y hemos nacido no solamente en pecado, sino por nosotros mismos y voluntariamente nos hemos comportado como necios, no como hijos e hijas de Dios. Pero el Señor, su meta no cambia. Él nos llama a arrepentimiento y fe a todos los seres vivientes y nos hace ver que en Jesucristo, el Hijo de Dios, está verdaderamente el Hijo del Hombre, en total obediencia y muriendo en la cruz y tomando nuestro castigo sobre Él. Vean lo que dice ahí en el 1:21. En el 1:21 dice la palabra en Romanos capítulo 1, verso 21. Aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vanos en sus razonamientos. ¿Por qué? Porque siempre queriendo justificar el pecado, aún conociendo a Dios. Y su necio corazón fue lleno de tinieblas. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Se refiere obviamente a la idolatría, que el hombre fácilmente hace Dios, que sean acomodados a sus propios caminos. Versículo 28 dice: como ellos no tuvieron bien reconocer a Dios, como no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Qué lista, ¿verdad? Qué lista tan grande. Y ahí estábamos nosotros. ¿Por qué entonces tenemos que volver a tener soberbia? ¿Por qué entonces volvemos a tener envidia? ¿Por qué entonces podemos considerar ser algo cuando no somos nadie y tomarnos otra vez de la soberbia? ¿Por qué entonces? ¿Por qué contristamos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados en el día de nuestra salvación, por medio del cual venimos a arrepentimiento y fe? ¿Por qué? En Job tenemos el retrato
de un hombre que conoce a Dios, pero que al cual no se le ha revelado. Y a nosotros que vivimos de este lado de la cruz, después de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, después de que el reino de Dios fue establecido aquí en la tierra, ¿por qué? Por el Espíritu Santo que fue derramado sobre toda carne. Nosotros estamos con una ventaja. El Señor mora dentro de nosotros, los hijos de Dios. Él ha hecho un templo santo, como dice 1 Corintios 6, en cada uno de nosotros. Tenemos esa ventaja. Pero precisamente porque tenemos esa ventaja somos más grandemente responsables y debemos de tener un temor mucho mayor que el que pudo haber tenido Job o todos los hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Job había sido muy soberbio, había sido jactancioso y el Señor le dice en el capítulo 39, verso 27, ¿acaso 39, Job 39, 27, acaso a tu mandato, Job, se remonta el águila y hace en las alturas su nido? En la peña mora y se aloja sobre la cima del despeñadero, lugar inaccesible. Versículo 29, desde allí acecha la presa, desde muy lejos sus ojos la divisan, sus polluelos chupan la sangre y donde hay muertos allí está ella. O sea, ¿acaso a tu mandato tú mandas a las águilas? Mis amados hermanos, tenemos una carne a la que el mandato de Dios es que si nosotros hacemos morir lo terrenal en nosotros, lo carnal en nosotros, en Romanos 8:13, y hay otros pasajes que lo dicen también en Romanos 6, está hablando de que a nosotros nos corresponde someter los deseos de nuestra carne, obedecer la guianza del Espíritu que nos fue dado y no dejarnos llevar por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que nuestros ojos espirituales pueden ver, la grandeza del gobierno y la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. Sigue hablando Dios a Job. Entonces continuó el Señor, capítulo 40, verso 1. Continuó el Señor y dijo a Job: ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? ¿Podrá el que censura contender, pelear? Contender es entrar en contienda, es entrar en un choque. El que censura. ¿Por qué dice el que censura? Porque lo que había estado haciendo Job y se había atrevido a hacer inclusive era censurar la autoridad de Dios. Él pensó que podía hacer con Dios como él quisiera. Pensaba que su justicia era suficiente porque de oídas había conocido a Dios. ¿Podrá el que censura contender? Y fíjense cómo se menciona a Dios a Job, así, al Todopoderoso, le hace ver: yo todo lo puedo, yo todo lo puedo. El que reprende a Dios, responda a esto. O sea, el que alega contra Dios, el que llama la atención a Dios que se está equivocando. A ver, responda a esto. Y Job tiene que hablar. Entonces, Job respondió al Señor Todopoderoso, aquel por autoridad del cual estamos esta noche aquí escuchando su verdad, aquel por cuyo poder estamos todavía en su misericordia vivos, aquel
por el que hoy pudimos tener alimento en la mesa y por lo cual hoy no estamos en un hospital. Él, el Todopoderoso, el Señor. Job respondió al Señor y dijo, versículo 4, Job 40, verso 4, he aquí, yo soy insignificante. Vean cómo se ve. Lo primero que vemos en Job, la primera respuesta de Job es: no soy nadie. Eso no es lo que decía en el capítulo 4 o 5, en el 6, en el 7, en el 8, que lo hemos escuchado cómo hablaba. No soy nadie, soy insignificante. ¿Cómo no vas a poder decir eso ante el Todopoderoso? El que creó todo, y aún aquello que no vemos, las últimas estrellas de la última galaxia, que sí, con los telescopios actuales se pueden determinar no sé cuántos millones de estrellas. Él lo creó todo, pero tiene cuidado de nosotros. Y a este mundo envió a su Hijo Jesucristo, y lo envió en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. Lo primero que vemos cuando habla Job: yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte? Entonces, es tan pequeño y me veo sin poder. No solamente poca cosa, insignificante es poca cosa, pero ahora dice, no puedo. Es la primera vez que dice no puedo, porque en todo estuvo mostrando que sí podía alegar con Dios, que sí podía enfrentarse a Él cara a cara, que sí podía Él alegar contra sus amigos, que sí, Él sí podía. Aquí dice, no puedo yo responderte. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre mi boca. Vean, mejor me callo. Una vez he hablado y no responderé. Versículo 5, aún 2 veces no añadiré más. No tengo más que hablar. Se quedó sin palabras. No hay más que decir. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar a Dios? Ayer en la tarde, mi chula me veía muy meditando, estando muy callado y estaba un tiempo ahí sentado. Y me dijo mi chula ayer, me preocupa mucho verte muy callado. Y tengo que escuchar a Dios. Necesito escuchar a Dios. Es mi responsabilidad escuchar a Dios para poder a ustedes transmitirles la verdad de Dios que a mí primero me debe llegar, para poder entregarla con fidelidad y con claridad. Obviamente no es en mi poder, soy insignificante, mejor me quedo callado, pero el Señor habla. Una vez, 2 veces, y va a seguir hablando todo el tiempo, porque Él por su palabra hizo los cielos y la tierra, y por su palabra nos hizo nuevas criaturas y nos regeneró, nos hizo nacer de nuevo. Amados hermanos, necesitamos aprender a callar y a esperar y a aprender a discernir y a escuchar y también a obedecer, por supuesto, porque qué cómodo es mejor nosotros poner lo que nos corresponde en nuestra carne. ¿Y cuál es el resultado después? ¿Qué cuentas le habremos de dar a Dios? Dos veces he hablado y no añadiré más, dice Job. Entonces el Señor respondió a Job desde la tormenta. Veamos ahora cómo el Señor de pronto ya está ahí la tormenta. Imagínate por un momento, estás oyendo una voz y de pronto tienes encima de ti una tormenta y oyes todavía esa voz. Ciñe ahora tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Anularás realmente mi juicio?
¿Me condenarás para justificarte? ¿Acaso tienes un brazo como el de Dios y truenas como una voz como la suya? Adórnate ahora con majestad y dignidad, vístete de gloria y esplendor, derrama los torrentes de tu ira y mira a todo soberbio y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo y pisotea a los impíos donde están. Escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar oculto. Entonces, y solo entonces, yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Wow. Cuando pase todo eso, entonces podrás salvarte. Es brutal. Es brutal. Brutalmente misericordioso es el Señor con nosotros, porque su palabra truena y su Espíritu Santo susurra. Porque el Señor, ahí en esa cruz, el Dios que hizo los cielos y la tierra, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas fueron las palabras que dio desde la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el no saben lo que hacen es ser ignorantes, ser insensatos, ser necios, ser rebeldes, ser enemigos de Dios. Y sin embargo, en esa cruz colgado, el Hijo de Dios, aquel por medio de cual todo fue hecho y sin Él nada ha sido hecho, nos dio el amor de Dios y derramó su sangre por nosotros para limpiarnos y presentarnos delante de Dios sin pecado alguno, blancos y puros como la nieve. Es inconcebible a nuestra mente, pero es una realidad eterna en el Espíritu. Y si eso no puede quebrantar la dureza de nuestro corazón, no habrá nada ni nadie que pueda arrancar la necedad de nuestro corazón entenebrecido. Nada. Cuando el Señor mostró los animales, alguien ha dicho en las ciencias que el hombre es el único animal racional. Si han oído eso, ¿verdad? En su clase les dijeron a ustedes lo mismo que me enseñaron a mí, que el hombre es el único animal. El hombre es considerado del reino animal. La ciencia puede decir eso, pero mi Biblia dice que yo soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el cuerpo que habito, como Pablo lo dice en 1 Corintios 15, dice que estamos en un cuerpo animal y resucitaremos en un cuerpo de gloria. Mis amados, el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. El Señor no tiene por inocente al culpable. Es por eso que Jesucristo en la cruz, cuando entregó el Espíritu a su Padre, dijo, gritando, porque fue un grito que se oyó, un estruendor: consumado es. Hay dos momentos en la cruz cuando Jesús habla y que dice que fue con voz más fuerte. No fue cuando dice, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, no. Los dos momentos en que se eleva el tono de la voz es cuando grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, el Hijo de Dios, Jesús verdaderamente hombre, Jesús el justo, muriendo por los injustos y gritando el abandono del Padre para que nosotros tuviéramos la cercanía del Espíritu. Y cuando dice consumado es y grita consumado es y entrega su Espíritu, dice todo está hecho, todo está pagado y todo ha sido hecho nuevo. Cristo resucitó al tercer día de los muertos. A ti y a mí nos ha hecho resucitar a una nueva vida. Aprendamos a vivir
en esa vida que es dada solo a los hijos de Dios, que es la vida en el Espíritu, y aprendamos día tras día más y más a menguar nosotros mismos y a reconocer cuando es nuestra carne la que quiere manejar las situaciones, o inclusive al Dios que nos salvó. Y lo único que hay que ver, que su misericordia es tan grande, que nos humilla su amor, su misericordia, su paciencia y su fidelidad, y nos hace una vez más ir a la cruz y poder ver que el camino está abierto al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar oportuno socorro. Poder de Dios que se perfeccione en nuestra debilidad. Job tenía que aprenderlo cara a cara con el Señor. Nosotros en Cristo y por el Espíritu Santo que está en la palabra de Dios hemos hecho lo mismo, lo hemos aprendido cara a cara, porque estas palabras es el Señor soplando la vida de Cristo sobre nosotros. Vengamos en respuesta, en humillación, en adoración, en agradecimiento, pero también en arrepentimiento y fe, reconociendo que no estamos muy lejos de parecernos al Job, con el cual todavía el Señor le tenía paciencia. Vamos a orar y que el Señor salve a su pueblo. Una vez más, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque así como hablaste con Job, has hablado con nosotros por medio de tu Hijo Jesucristo y tu palabra viva. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo es el que ilumina tu palabra a nuestro entendimiento. Gracias, Señor, que tú empezaste en nosotros la buena obra y tú te comprometes a perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque así como tuviste paciencia con Job, y podemos ver obviamente que todo este proceso fue para redención, porque al final le concediste salvación y perdón de su arrogancia, como lo has hecho de nosotros. Gracias te damos, Señor, porque nunca dejaremos de aprender y de conocer tu gran amor, misericordia, y también nuestra insignificancia y nuestra incapacidad. Ayúdanos, Señor, a verla cada día para poder recurrir al poder de tu gracia. En Cristo Jesús, por tu Espíritu. Venga tu reino también para aquellos que han estado fuera de ti, lejos de ti, y que no han venido a ti, que no han abierto tal vez ninguna página de la Biblia, pero sin embargo han escuchado tu Biblia, tu palabra, tu verdad, tu poder. Y te ruego que puedan venir a Jesucristo en arrepentimiento de pecados, en confesión de sus pecados y arrepentimiento y fe que solo por tu gracia puedes darles. Darle la fe en el Hijo de Dios, darle la fe de que en Él tienen una nueva vida. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Y nuevamente gracias, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. En Cristo Jesús. Amén y amén.